Estamos en línea enseguida con el licenciado Ronald Antón en esta parte del camino. ¿Cómo está usted, licenciado Antón? Walter Ruiz Jaén, desde la ciudad de Guayaquil, desde el espacio de dominio público. Walter, muy buenos días. Un saludo para todos nuestros amigos de este prestigioso canal digital. Muchísimas gracias por atender la petición. ¿Qué expectativas y cómo cuantifica usted este proceso de transición que se está dando, que se está generando acá en el país? Hoy en la tarde, 2 de la tarde, aproximadamente habrá la reunión con el COSEPE, el Consejo de Seguridad, acá del Estado. Ahí podría estar el hecho determinante, en primer lugar, por el reclamo la observación aquella de que es con la seguridad, por la seguridad y en la seguridad, donde habría que arrancar en los temas del Estado en la próxima administración gubernamental y que tengamos nombres y hombres, seguramente que mujeres también, ojalá, que deban de generar confianza en la administración de Daniel Noboa. Bueno, es importante que la ciudadanía entienda que los procesos de transición no siempre se van a dar las soluciones de la noche a la mañana. Sin embargo, la clave de este proceso de transición y de intercambio de información es que surja y haya una transparencia totalmente en cuanto a los problemas latentes que hay en el Ecuador. Yo creo que desde mi punto de vista veo a un presidente, Guillermo Lasso, en sus últimos discursos para salir del mando, lo veo muy propositivo. Creo que no ha existido una autocrítica por cuanto a la situación de la inseguridad que se viene dando. Es más, en algunos discursos él ha venido diciendo que en su mensaje entrega un país mejor de lo que estaba, cosa que pues ante la opinión pública y ante el escrutinio de la sociedad no está acorde a lo que se está dando. Entonces creo que lo que hace falta es un poco de autocrítica desde ese punto de vista. Por otro lado, Daniel Noboa está siendo un poco cauto en no dar declaraciones sobre el índice de lo que está pasando en esta crisis, no solo de inseguridad, sino el tema económico, la crisis de salud que se vive cada día en los hospitales. Y creo que en ese sentido lo que está tratando de hacer es ganar tiempo al tiempo antes de asumir el mando para ver en qué condiciones recibe el país. Desde ya podríamos pensar que hay un estilo, licenciado Antón, un estilo, a ver, de repente hasta lleno de hermetismo, de cauteloso de parte del jefe del Estado, de no generar con apariciones donde se traduzca que es omnipresente en términos de equipos de colaboradores cercanos y demás que digan vamos a esto, vamos a hacerlo de aquí, lo otro, lo puntual, de la siguiente referencia y demás. Es valedero lo que está ocurriendo porque por momentos hay cierta ansiedad también del país por conocer. A veces uno cae en una sensación de letanía en aquello de para dónde se va, en qué sentido, en qué dirección. ¿Qué tan pertinente es lo que estaría ocurriendo en ese sentido? Bueno, desde el punto de vista estratégico creo que usted sabe que toda la información que pasa en las plataformas, en los medios de comunicación, llega a no solo a los medios, sino a muchos ciudadanos ecuatorianos y por lo tanto a lo mejor creo que ese hermetismo es para tratar de buscar soluciones a corto plazo para poder erradicar sobre todo los principales problemas que se están dando. Ahora, creo que en el plano de la seguridad, creo que debe tener acorde personas calificadas para poder generar esto, podríamos decir, este freno de la violencia que se está dando. Por otro lado también, la ciudadanía pide muchísimo. Le interrumpo, licenciado Antón, tomando en consideración que el perfil de Noboa, de repente un asambleísta en su momento, que debió dejar la función como tal, fruto de la decisión de la disolución de la asamblea tomada por el presidente Lasso, que postula la presidencia, que de repente es reciente, fresco, genera en campaña el mensaje que propició, que llega a una segunda vuelta, caramba, que conmovió a algunos, que cautivó particularmente con su estilo, con sus características en el debate, en los debates, lo que planteó, lo que propuso. Llegado el momento, uno pensaría que no ha podido estar en todo y en todas. De repente sería pertinente que, por ejemplo, en este ámbito deje
ratifique, quisiera escuchar su opinión, ratifique a uno que otro cuadro de la administración saliente, porque es un tema de suyo muy complejo y muy delicado y que a lo mejor le dé continuidad, diga usted, por los próximos 6 meses a más de alguno de los colaboradores de Lazo en este ámbito. Se me ocurre Ministerio de Defensa, el omnipresente funcionario Zapata, por ahí algún otro miembro de segundo, de tercer nivel, pero que estén muy al tanto, evidentemente, de lo que ha ocurrido, porque no ha habido espacio y la posibilidad de empaparse a fondo, porque esto es, desde luego, no lo vamos a descubrir, una lucha desigual con el tema aquel que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Bueno, sin duda alguna, el presidente electo y entrante, Daniel Noboa, necesitará perfiles en la cartera del Estado con amplia experiencia en los asuntos y los problemas a resolver. Sin embargo, creo que él no quiere caer en la contradicción de los mensajes que en campaña política él transmitió ante la ciudadanía, de dar paso a gente nueva, a gente con un amplio conocimiento, un amplio perfil, pero que creo que desde el punto de vista de la experiencia le faltan por hacerlo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, también pesa también mucho el escrutinio público, por cuanto usted mencionó en el caso de Zapata, creo que no ha sido, por decirlo así, no ha mostrado resultados eficientes en muchos de los casos que han habido del tema de la inseguridad. Y no se han aplicado sobre todo los mecanismos que hemos tenido, las herramientas en su momento, el ejército, las Fuerzas Armadas. Creo que desde el punto de vista y en algunas declaraciones que lo ha dicho el mismo ministro Zapata, ellos saben el modus operandi del crimen organizado, pero bueno, si lo saben, ¿por qué no han mitigado este tema de la violencia? Y desde ese punto de vista, yo creo que Daniel Noboa se está cuidando justamente por parte de la opinión pública a no caer esa crítica, pero al mismo tiempo creo que con este hermetismo que se está manejando es también tratar de cuidar la información, ya que por varias denuncias que se dieron en su momento en la Asamblea Nacional, que había filtros que dentro de la misma Policía Nacional existen personas infiltradas del crimen, y es lo que mucho en su momento la mayoría de los candidatos presidenciales pedían, una limpia en la institución policial, por cuanto no se está dando las debidas operativos para poder solucionar este problema de la inseguridad. Le planteo lo siguiente, en aras de señales y signos que se pueden haber generado, licenciado Antón. Es de repente pertinente, va en la línea conducente a el proceso de transformación y procurar en algún momento sentar las bases de lo que se quisiera en algunos temas del convivir nacional, el hecho de que se llame a una consulta popular en los próximos meses, siendo así potencialmente, si usted considera adecuada y adecuar el esquema de gobierno que habría en esta transición, debe ser con plena luna de miel, con la almibarada respuesta que el país le pueda dar en los próximos 90 días, 120 días, para decirle un poco, el país decirle, a ver Daniel, tenga usted, aquí ya tiene, vamos, algo así como borra y va de nuevo. Bueno, es un poco complejo desde el punto de vista de un gobierno interino que tiene aproximadamente 14, 15 meses aproximadamente. Es un poco complejo resolver estos problemas y sobre todo aplicar el mecanismo de la consulta popular, que es viable desde el punto de vista que estaría informando a la ciudadanía, tomar en cuenta aquellos mecanismos que pueda resolver y que a lo mejor desde el Ejecutivo no lo pueda dar, o por generar algún conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Creo que la parte más viable es la consulta popular para determinar ciertos plenos poderes y el presidente interino, el presidente entrante, poder resolver estos problemas. Sin embargo, creo que uno de los peores enemigos para este gobierno será el tiempo. El tiempo será tan corto que va a ser bien difícil poder resolver estos temas. Le tocará hacer esfuerzos enormes y sin duda alguna, si se ven las mejorías, si se ve un cambio realmente visible ante la ciudadanía, yo creo que él podría estar hablando de un proyecto político a futuro. Y es más, la consulta popular sería una de las herramientas visibles como estrategia para él buscar una reelección, siempre y cuando resuelva 3 temas importantes: el tema laboral, el tema de la inseguridad
y sobre todo el tema de los jóvenes en las universidades, que sigue siendo tal vez no uno de los problemas que se difusionan en las redes sociales, pero ante las plataformas digitales, los jóvenes tienen una gran preocupación por la falta de acceso a las universidades. Creo que son los tres grandes problemas que hoy en día se está generando, y creo que los jóvenes apostaron a un Daniel Noboa justamente por el tema de general, el tema laboral y sobre todo el tema de los accesos a las universidades. Aterrizando en el tiempo presente, a esta hora, de ayer para hoy, de ayer lunes para hoy, ¿cómo toma usted, qué enfoque hay que darle al hecho de haber llegado a un acuerdo en el seno de la Asamblea Nacional y que se conforme un bloque, Revolución Ciudadana, ADN y el Partido Social Cristiano, para ser viable? Suman 80 y tantos, 90 y tantos aproximadamente para hacer viable la correspondencia, gobernabilidad, pacto, en fin, como se lo denomine. Estamos a las puertas finalmente de que las asperezas, de repente, los roces, las rencillas, por lo menos de forma, queden al margen, y vamos a ver en esta instancia con este mandatario que propone, tomando en consideración que es colegislador y que en esa dirección ejecutivo-legislativo tiendan inevitablemente a entenderse en aras del bien común. Esta asamblea electa es importante tomar en cuenta y reflexionar que ellos necesitan coadyuvar al tema de las crisis que se están generando en el Ecuador. Que no se repita lo mismo que pasó con el gobierno actual del presidente Guillermo Lasso, donde había un vaivén de intereses y conflictos que venían desde el Ejecutivo al Legislativo. Creo que en parte la negociación es algo habitual que pasa dentro de la vida política de la Asamblea Nacional. Sin embargo, es importante recalcar que ellos, con el corto tiempo que tienen, creo que el mejor proceso que deben hacer es sentarse con el presidente. Si el país puede percibir, licenciado Antón, si el país puede percibir, licenciado Antón, que se han unido el agua con el aceite, el país debe tomarla y candorosamente y dejarla pasar de largo. Mire, yo creo que la principal preocupación, tanto para ambos poderes del Estado, es poder tratar de resolver y darle una estabilidad política al país. Ya hemos visto diferentes acontecimientos y negociaciones de los líderes políticos que en su momento se han contradicho. Y en ese sentido, pues yo creo que es viable lo que está pasando ahora. Entiendo que a lo mejor habrán asperezas a futuro, porque creo que ningún acuerdo se cierra al 100%, pero sin embargo, creo que hay un sentir que es el denominador común tanto de la Asamblea como de la Presidencia, es que se necesita resolver los problemas del país actualmente. Le damos un cheque en blanco a la administración entrante, la de Daniel Noboa. Firme usted, póngale lo que quiera. Mire, yo creo que el nuevo paradigma de la política nos está dando un estereotipo totalmente distinto de lo que nosotros teníamos con un Rafael Correa, en su momento un Abdalá Bucaram, que estuvo poco tiempo. Yo creo que en ese sentido, este paradigma político, creo que más allá de la figura pública que genere, es lo que pueda hacer en el trayecto, lo que pueda hacer con este equipo joven que lo va a integrar Daniel Noboa con sus ministros. Creo que tiene una dura prueba de, primero, tratar de resolver los problemas del país, y segundo, de demostrar que el paradigma político está cambiando el simple hecho de que un candidato que nadie se lo visoraba, que nadie se iba a imaginar que iba a llegar a la presidencia del país, hoy día lo tenemos, y que creo que a lo mejor no tiene el gran carisma que lo han tenido los grandes oradores que hemos tenido en el Ecuador, como lo ha sido Velasco Ibarra, como lo ha sido Roldós. Yo creo que en ese sentido estamos viendo un nuevo paradigma político, donde estamos viéndolo más allá de la figura política, es que prueben en el plano funcional, en el plano de la operatividad, para poder entablar un buen engranaje en el Estado. ¿Debe Noboa recibir con o sin beneficio de inventario, permítame el término, las riendas de la nación de parte de Lasso? Debe tenerlo claro, sobre todo por cuanto al tema de que a lo mejor muchos candidatos en su momento no tienen una real situación de cómo están las cuentas y las riendas del país. Es más, creo que la sugerencia que hizo Daniel Noboa me parece pertinente, de reducir el gasto de ese cambio, de ese posicionamiento de mando, porque es algo
exagerado de gastar más de $500,000 solo en el cambio de mando. O sea, me parece que con la crisis que hay en el Ecuador no podemos darnos el gusto de gastar tanto dinero, y creo que la recomendación que hizo Noboa de gastar un 50%, me parece que más allá de generar un mandato, genera una recomendación, por lo que primero no es presidente, pero creo que esa recomendación debe ser válida. Creo que más allá de ser aplaudida, es entendible de que en todo ámbito y estos tipos de eventos protocolarios se generan un gasto. Sin embargo, creo que es necesario que Daniel Noboa con ese mensaje está generando de que el Estado, el Ecuador como tal, necesita optimizar los recursos que hoy en día nos hace falta a muchos. Licenciado Antón, es necesario ya, a estas alturas quizás, el juicio inapelable de la historia. ¿Qué tan necesario, qué tan pertinente es el juicio inapelable de la historia respecto de la administración saliente con el perfil de el empresario, el hombre exitoso, el banquero, el que tenía 20 y tantos años de vida en ese sentido, en entidades financieras, cercanías y afinidades con los grandes mercados y demás, o el país nuestro, nuestra sociedad tan inmediatista, tan urgentista, lo tomará porque al final del día como que ha sido otra transición, ¿no? Este servidor sostiene que así como Moreno dijo que él se enorgullecía de que su gobierno fuese motejado, catalogado como transitorio, de transitoriedad, si nos atenemos a ese punto de partida, resulta que vamos a tener transitorios entre Moreno, Lasso y desde luego, como marca el calendario, también con Noboa. En el caso de Lasso, ¿el país lo sepultaría a una honrosa indiferencia o empezaría a elaborar, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué nos deja? Bueno, entiendo que ante la plataforma de la opinión pública, muchos actores, muchos líderes políticos tratan de encasillar los gobiernos como tal, pero cada gobierno es un timonel, una directriz totalmente distinta, que a lo mejor los tiempos no han sabido darle, o que la gran coincidencia de estos últimos gobiernos es que no han sido expertos estadistas para poder, primero, resolver, dar una estabilidad al país, y segundo, de convertir al Ecuador en un polo de desarrollo por las inmensidades de recursos que tiene el Ecuador y que lamentablemente no lo hemos sabido explotar. Creo que la ausencia del nacionalismo en estos últimos gobiernos no nos ha dado una clara idea de qué es lo que quiere Ecuador en el futuro, y eso es una dura prueba que tiene Daniel Noboa. Ahora, de lo que la gente pueda interpretar que pueda ser una transición y lo que se está hablando en la opinión pública, en las redes sociales, de que Moreno es igual a Lasso, de que Lasso es igual a Noboa, yo creo que eso está más allá de un debate político, de algo que lo quieren tildar, que lo quieren encasillar. Aquí todo dependerá de cómo el gobierno recibe las cuentas, de cómo el gobierno va a promover mediante su modelo con su equipo de trabajo y cuáles serían los resultados. Lo desilusionante para el tema político, para algunos y para otros, sería que sigan con los mismos lineamientos, de que no resuelvan los problemas, de que a lo mejor los índices tanto de delincuencia, de inseguridad, el tema de faltas de trabajo, aumenten, y sobre todo lo más preocupante es que tenemos un riesgo país que está para llegar a 2.000 puntos, cosa que Noboa tiene que tener una dura prueba de tratar de disminuir ese tema del riesgo país, sobre todo porque el Ecuador tiene potencialidades para generar inversiones, y desde ese punto de vista es una gran tarea que tiene este gobierno interino. Repito, creo que el peor enemigo para Noboa no será los problemas como tal, sino el tiempo que les tendrá como dura prueba para poder resolver los problemas y a lo mejor buscar una reelección. Te agradezco mucho la comparecencia. Qué grato ha sido conversar con usted, pasar revista y tomar el pulso, sin que seamos médicos, desde luego tomar el pulso a la actualidad de nuestro país, en este caso, licenciado Antón. Que siga pasando muy bien. Gracias, saludos para usted. Saludos para usted, desde luego. Hagamos una breve pausa en todos los grandes temas de dominio público de Guayaquil, Ecuador y el mundo. En segundos volveremos.